Gálatas 3:28. Dice la Biblia: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a ver una aplicación práctica más de estar edificados en la sana doctrina bíblica, y es que nos sirve para la unidad en la iglesia. ¿Qué es la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo influye la sana doctrina en la unidad de la iglesia? ¿Es lo mismo unidad bíblica que ecumenismo? ¿Podemos permanecer unidos aún en medio de tantas diferencias? ¿La unidad debe de tolerar la apostasía? Esto y más veremos a continuación en esta predicación titulada La sana doctrina sirve para la unidad de la iglesia. Estamos hablando desde hace 5 semanas o más acerca de la sana doctrina. Hace tiempo, por la gracia de Dios, nos hemos convertido en una iglesia de sana doctrina, no porque nosotros seamos o merezcamos algo, sino porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué insistir en la sana doctrina? La sana doctrina tiene aplicaciones prácticas, y se lo dije, la sana doctrina nos ayuda a entender correctamente la Biblia y a no desvariar con tantas situaciones que se dan hoy en día. Estaba leyendo apenas y hay pastores que están ungiendo teléfonos celulares para que usted reciba solamente buenas noticias. ¿Eso es bíblico? Por supuesto que no. Las buenas y las malas noticias, en fin. Después le dije que la sana doctrina nos ayuda también para la santidad. Muchas veces se ha perdido y ya no se habla de santidad. Se piensa que eso era un tipo de predicación del pasado. La sana doctrina, como vimos la semana pasada, nos sirve para el amor. Muchos de aquí, yo vi cómo Dios habló a sus corazones, sobre todo en la parte final, al mío primeramente, de la predicación, cuando le dije, hablamos de amor en la iglesia, pero no tenemos amor en la familia, y hay situaciones y hay conflictos, porque no hemos entendido el amor de Dios. Así como Cristo amó la iglesia, así debemos de amar a nuestra familia. Eso es la aplicación práctica de la sana doctrina dentro de la iglesia. Hoy vamos a ver la aplicación práctica que sirve para la unidad. En el ambiente secular hay muchas divisiones, prácticamente en todo lo que podamos ver. Diferentes equipos de fútbol. ¿Cuántos de aquí le van a la América? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí le van a las Chivas? Nadie. ¿Cuántos de aquí le van a los Pumas? Y ya empiezan las diferencias. Eso es a lo que quiero llegar. Hay diferencias prácticamente de todo. Hay gente que dice, yo voto por tal partido político, yo voto por este otro partido político. Hay gente que sabe de fútbol y le va a los Pumas. Hay otros que no saben tanto y le van a la América. Hay diferencias prácticamente de todo. De estado económico, de estado social, de cultural, de género, hombres y mujeres, diferente. Quiero felicitar a las mujeres, si se puede. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, o no solamente hoy, todos los días, y le recomiendo que el día miércoles no se pierda la predicación. Estamos viendo una serie titulada ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y le voy a hablar de la igualdad de género, porque hay mucha gente que dice que la Biblia es machista. ¿No has escuchado esas afirmaciones? Es que la Biblia es machista. ¿Cómo que la mujer no predique que esto, que el otro y que...? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la igualdad de género. En la sociedad hay muchas diferencias, a pesar de que promueven y presumen tolerancia e inclusión. En la iglesia de Cristo, sin embargo, en teoría, las cosas deben de ser diferentes. Las diferencias no son un factor que nos une entre nosotros, y a pesar de que seguimos siendo muchas veces muy diferentes, eso no impide que haya unidad. Ya lo leímos en Gálatas 3:28. No hay esclavo, no hay libre, no hay griego, no hay judío. Todos somos, ¿cuántos? Uno en Cristo. También lo vemos en Colosenses 3:11. Vaya rápidamente, por favor. Y no se pierda, ponga mucha atención. Ahorita la predicación va a tomar un giro muy drástico, en el cual usted se va a dar cuenta de muchas cosas, de muchas situaciones. Va a darse cuenta por qué de la situación, cómo estamos, de lo que estamos hablando, por qué es tan importante. Colosenses 3:11. La Biblia nos habla de que en el cuerpo de Cristo hay unidad. En teoría, en el cuerpo de Cristo debe de ser diferente. Si usted está
en cualquier otro lado, secularmente hablando, muchas veces se segregan los grupos. Es más, si usted va a un estadio de fútbol, la porra de un equipo está de un lado y la porra del otro equipo está en el otro. ¿Por qué no están juntas? Porque se pelean, exactamente. Hay diferencias no irreconciliables muchas veces. En el cuerpo de Cristo no debe de ser así. Colosenses 3:11 dice la palabra: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo puede el apóstol Pablo argumentar la unidad en medio de tantas diferencias? ¿Acaso podemos superar las divisiones que la sociedad no puede? Por supuesto que así es. La unidad de la iglesia está fundamentada y fluye de la sana doctrina, y más en específico de la doctrina de la justificación por medio exclusivamente de la fe en Cristo. Quiero que me ponga mucha atención. Aquí hay gente de varios niveles sociales, de varios niveles culturales, de varios niveles económicos, y hay iglesias más grandes, más pequeñas. Todo es lo mismo. No venimos todos de la misma familia, tenemos diferentes apellidos, tenemos diferentes equipos de fútbol. Somos diferentes en todos los sentidos. Hay hombres y mujeres, hay niños, hay grandes, hay de todo. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Por qué hay unidad en la iglesia de Cristo? ¿Por qué seguimos siendo uno? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué estamos unidos? ¿Porque nos cae bien el hermano? No es cierto. Muchas veces yo veo como hay gente que no le cae bien a otro. Porque me gusta venir a la iglesia. No es cierto, hay veces que hay jóvenes sobre todo que les aburre venir a la iglesia. No en esta iglesia, en otras iglesias. En esta iglesia no pasa. Es en otras iglesias, en otros papás de otros países que traen a la fuerza a sus hijos. En esta no pasa, en este país no es así. ¿Por qué hay unidad entonces en la iglesia? Muy sencillo, póngame mucha atención. Porque entendemos perfectamente que por medio de nuestra fe en Cristo Jesús somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? La gente que entiende que la salvación viene única y exclusivamente por poner tu fe en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe, no por venir a la iglesia, no por hacer nada, sino por creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es entonces que empezamos a buscar un lugar donde congregarnos y donde poder bendecir y exaltar el nombre de Dios. Encontramos un caso que demuestra que la sana doctrina sirve para la unidad en la iglesia en 1 Corintios 1 del 10 al 14. Vamos a leerlo. Hoy va a entender por qué la sana doctrina es importante. La sana doctrina nos ayuda a tener unidad en la iglesia. Y vemos un caso. Ya desde la época del apóstol Pablo se daban casos así. 1 Corintios 1 del 10 al 14. Ponga mucha atención. Ya lo tenemos. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, por quien todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Aleluya. ¿Sí estoy en 1 Corintios? No. 1 Corintios 1:10. Perdón, estoy leyendo el 2:10. Discúlpeme. Aleluya. Dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas o de Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Qué pasa? En la iglesia de Corinto había un problema en cuanto a la unidad. El apóstol Pablo les escribe y les dice que no haya divisiones, son uno en Cristo. Lo que causaba la división en la iglesia era un sentimiento de superioridad. ¿A ti quién te bautizó, hermana? A mí, Pablo. Yo me bauticé en Cristo. ¿A ti quién te bautizó? A mí, Pedro. A mí me bautizó Pablo. Y él le lleva más cartas escritas. Había un sentimiento de superioridad y esto estaba generando un distanciamiento y una manera en que se estaba cortando el cuerpo de Cristo.
Entonces el apóstol Pablo les escribe, ojo, no era por causa de doctrina, ¿sí me está escuchando? Sino por un sentimiento negativo. Era un asunto marginal al evangelio. La sana doctrina es el fundamento de la unidad en la iglesia. También es la encargada de restaurarla cuando se ve afectada o torcida o cuando pierde su forma original. Vaya a Efesios 4 del 1 al 6. Vamos a darnos prisa porque si no nos va a dar tiempo. Todo esto creo que ya lo hemos escuchado muchas veces, en muchas ocasiones. Unidad en la iglesia, que haya unidad. Pero ¿por qué muchas veces no hay iglesias unidas? Porque no hay sana doctrina en las iglesias. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, les dice, y estoy parafraseando, hey, no podemos estar divididos en Cristo. Cuando hay problemas en la iglesia y hay falta de unidad, la sana doctrina nos lleva a tener unidad. Efesios 4, del 1 al 6, dice la Biblia, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Ojo, versículos 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Una de las mayores metas del cristiano debe de ser amar y soportar en ese amor con humildad a sus demás hermanos. Quiero que me ponga mucha atención. Ayúdanos a empezar el curso. Es que me siento muy bien estando hasta allá casi. Una de las metas, aquí está la paliza. Una de las metas que debemos de tener nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es aprender a amar y a soportar en ese amor a nuestros hermanos en Cristo. Escucha, con humildad. ¿Sabes cuál es la falsa humildad? La falsa humildad es aquella que te dice, yo ya lo perdoné porque Dios me dice que lo perdone. Yo ya restauré la situación porque la Biblia dice que tengo que venir y ponerme a cuentas con mi hermano antes de venir a la iglesia y traer mi ofrenda. Eso es falsa humildad. Eso es presumir que tú ya perdonaste. Eso es presumir, y la presunción es lo contrario, es parecido al orgullo y es lo contrario de la humildad. En teoría, en el cuerpo de Cristo debemos de tener unidad, ser unidos en amor y soportándonos a los hermanos en la fe. Debemos de luchar por preservar esa unidad en la iglesia. Debemos de hacerlo. No es una opción, no es algo que se puede posponer para el final. Las poderosas razones las da Pablo. Versículos 5 y 6 dice, un Señor. ¿Cuántos? Uno. Un cuerpo, un espíritu, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, que es en todos, por todos y para todos. La unidad en el cuerpo de Cristo, quiero que me escuche, no es opcional. Si usted tiene problemas con alguien en la iglesia, y lo extendemos un poquito más, en su casa, con sus hijos, con sus hermanos, con su familia, no está cumpliendo realmente con lo que el Señor está poniendo en su palabra. Usted no puede tomarlo como una opción. No puede decir, ya después me pongo a cuentas con Él, ya después yo platico. Dios sabe mi corazón y sabe que en mi corazón está perdonarlo, pero no se puede. La unidad en el cuerpo de Cristo no es una opción. ¿Cuántos dicen amén? Tristemente, muy a menudo nuestras iglesias no están unidas. Muchas veces nos dividimos por las mismas causas que se dividen los incrédulos. Con demasiada frecuencia permitimos que la amargura, que la envidia, que el chisme, que el orgullo, la rivalidad, el juzgar a los demás, agarren el frágil tejido de la unidad y lo destrocen. Pero esto no es ninguna sorpresa. La Escritura nos exhorta a buscar y mantener y reparar la unidad en la iglesia. Vaya a Filipenses 2, del 1 al 4. Y estamos a punto de entrar al meollo del asunto de la predicación del día de hoy. Todo esto solamente ha sido una plataforma. No podía pasarlo por alto, no podía entrar directamente yo a lo que vamos a hablar a continuación. Teníamos que tener una plataforma llamada la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad no es una opción.
La sana doctrina trae unidad. La sana doctrina restaura la unidad en el cuerpo de Cristo. La falta de unidad y el que haya peleas y situaciones incómodas en el cuerpo de Cristo, tal cual se da en los incrédulos, no es algo nuevo. Filipenses 2, del 1 al 4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Qué difícil es esto. No mirando cada uno por su propio beneficio, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. La Biblia nos habla y nos exhorta acerca de la unidad. Pero está pasando algo. Quiero que levante su mirada y me vea. Algo está pasando en el cuerpo de Cristo que, como diría Chuy Olivares, se está confundiendo la gimnasia con la magnesia. ¿Sí ha escuchado esa frase? Confunden gimnasia con magnesia. Es que tengo clase de magnesia. Es clase de gimnasia. Bajo el lema no juzgues para no ser juzgado, se está dando paso a todo tipo de herejía, de mala doctrina, de abuso de poder y demás asuntos apóstatas. Y el pueblo de Dios, en vez de levantar la voz y poner un alto a esa flagrante ofensa que se le hace a nuestro Dios, se queda pasmado y atado de manos por confundir el no juzgar. Aun si su amo es atacado, un perro ladra. ¿Cuánto más nosotros debemos defender la verdad del Evangelio? Está pasando algo, amado hermano, que bajo el lema de es que debe de haber unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Quién eres tú para dividir el cuerpo de Cristo? No critiques al ungido, no juzgues a los varones. Se está dando que se está perdiendo verdaderamente la esencia del Evangelio. Permitimos que cualquier mentira, que cualquier situación entre a las iglesias y nadie hace nada, ni dice nada. ¿Quién decía así? Mausá, ¿verdad? Y nadie dice nada. Nadie está haciendo nada. Se confunde el hecho de no juzgues con no hagas nada. ¿Te acuerdas que le platiqué hace tiempo? Teníamos un perro y si alguien se acercaba a nosotros, o aunque sea nos jalaba un poquito así como jugando, se iba a entrar, no se espante. Se iba encima el perro. Un perro, cuando ve que su amo es atacado, ladra, se enciende. Nosotros vemos que el evangelio es denigrado y decimos: no, ya lo juzgará Dios, yo no critico, él es un... ¿Sabes qué decía Martín Lutero? No oponerse al error es permitirlo, y no defender la verdad es negarla. Cuando tú escuchas barbaridad y media acerca del evangelio y dices: es que la Biblia dice no juzgue para no ser juzgado, mejor eso se lo dejo en manos de Dios. Estás confundiendo gimnasia con magnesia. Es cierto que las palabras no toques al ungido de Jehová salieron de la boca de David, pero no se refería a la aplicación que se le da hoy en día. Dejar que se haga lo que sea, que se peque deliberadamente, que impongan su ley en las iglesias por ser los ungidos de Jehová. Se vuelven intocables, que prediquen doctrinas apóstatas, pero es el ungido de Jehová, no lo toques. El mismo David fue confrontado por el profeta Natán cuando asesinó a Urías Eteo por su adulterio con Betsabé. Un hombre muy sabio dijo estas palabras, David. David era perseguido por Saúl. Dios le puso en sus manos a Saúl y le dijo: David, no lo voy a matar. Nada más cortó el borde de su manto y le dijo: no toques al ungido de Jehová. Hoy en día sacaron de contexto esa cita y dicen los muchos predicadores: a mí no me critiques, yo soy el ungido de Jehová. Yo puedo hacer lo que yo quiera, yo soy el ungido de Jehová. Dice la Biblia: no toques al ungido de Jehová. ¿Sabes que el hombre que dijo esas palabras, David, años más tarde, llegó un profeta y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿No que no toque al ungido? ¿No que no hables mal? Natán no confrontó a David por su forma de vestir, por su barba o su cabello. No lo juzgó por cómo educaba a sus hijos. Si tú pones atención,
En los capítulos siguientes te darás cuenta que David no era un hombre realmente que educara bien a sus hijos, si no, no hubiera pasado lo de Absalón, Amnón y Tamar. Y los que no saben ni de quién estoy hablando, lean 2 de Samuel 12, 13 y 14, para que tengan un poquito de perspectiva. Porque, David tuvo muchos hijos, uno de ellos Absalón. El mayor de sus hijos era Amnón, tenía una media hermana, Absalón, llamada Tamar. Amnón tenía una media hermana. Amnón se enamoró de su hermana, la violó y después la despreció. Y David, en lugar de decir, ay, mijito, me regaste, me has castigado. Más o menos así es. Si te das cuenta, Natán no vino y le dijo, David, tú no te debes de vestir así como rey. David, tú te debes de dejar la barba para que vean sabiduría. David. Natán llegó y le dijo, David, ¿qué crees? Pasa algo. Hay un hombre que tiene una ovejita nada más, y hay un hombre que tiene un ganado extenso. Este hombre de una ovejita estaba con su ovejita, y el otro hombre del ganado extenso tuvo una visita y le dijo, te quiero hacer de comer una barbacoa. Pero en lugar de agarrar de su ganado, fue por la ovejita única de este hombre y la mató. David se prendió y le dijo, que pague, que muera. Y Natán le dice, ¿te juró? Ese hombre eres tú. Porque tú podías tener todo lo que quisieras del reino, solamente esa mujer y ese hombre no los tocaras. Pero ¿qué hizo David? Adulteró con Betsabé y todavía mandó a matar a Urías Eteo. Entonces, ¿dónde quedó el no toques al ungido de Jehová? David fue confrontado porque tuvo en poco la palabra de Dios. Vaya 2 de Samuel 12 del 7 al 9. Por eso fue confrontado David. Es por eso que él no se atrevió a decir, ¡Ey, Natán! Soy el ungido. No me toques que soy el ungido. 2 de Samuel 12 del 7 al 9. Y yo se los he dicho, ya está, lo pongo seguido en las redes sociales y se lo vuelvo a decir. A mí, critíqueme todo lo que necesite criticarme de mis enseñanzas, que no son mías, son de parte de Dios que me envió. Critique todo lo que yo le digo desde el púlpito, critíquelo, disciérnalo, como los cristianos de Berea en Hechos 17. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque discernían. Cada palabra que salga de aquí, cada enseñanza que yo le doy, yo la subo en video a internet, yo subo la enseñanza, estas hojas, las copio, las pego y las subo al blog. Usted puede entrar y discernir, a ver. Y en las cosas que esté mal, porque voy a estar mal en algunas cosas, no le vengo a decir que soy perfecto, las cambiamos o le explico el sentido, el porqué del pensamiento de esa forma. No estoy diciendo que critiquemos a todos menos a mí. Debemos de aprender a criticar. Y le he dicho muchas veces, la palabra criticar significa discernir, saber entre la diferencia entre una y otra cosa. David fue confrontado, fue criticado, fue juzgado, como lo quiera usted ver, porque tuvo en poco la palabra de Dios. 2 de Samuel 12, del 7 al 9, dice la Biblia, entonces dijo Natán a David, ¿tú eres aquel hombre? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Todavía le recuerda cuando dijo lo del ungido. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto te fuera poco, te habría añadido mucho más. Ojo, versículo 9. ¿Por qué tuviste en poco qué? ¿Qué? La palabra de Jehová. Hasta ahí nada más déjalo. ¿Por qué tuvo en poco la palabra de Jehová? David fue confrontado. Y nosotros confrontamos la palabra, la enseñanza, las falsas doctrinas, la apostasía y la herejía que sale de tantos púlpitos hoy en día. ¿Por qué David no le dijo, no me juzgues, Natán? ¿Tú quién crees que eres para tocar al ungido? Si estás libre de pecado, Natán, tírame la primera piedra. Con la vara que me mides, Natán, serás medido. ¿Por qué no le dijo algo por el estilo? Porque David entendía y dijo, si usted lee los versículos siguientes, se humilló y dijo, sí, la regué.
hice mal contra mi Dios. Fui en contra de su palabra. Natán no le dice, ¿por qué mataste a Urías? Natán no le dice, ¿por qué adulteraste con Betsabé? Natán, de parte de Dios, Natán le dice, ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Y mucha gente en los púlpitos hoy en día, en las redes sociales, en todos lados, tienen en poco la palabra de Dios. Y cuando alguien se levanta a defenderla, juzgas, criticas, tú quién eres, no toques al ungido, con la vara que mides serás medido. Si estás libre de pecado, tírale la primera piedra. ¿Debía de haberse quedado callado Natán? ¿Qué tenía que hacer Natán? ¿Quedarse callado? No, es el rey. ¿Te imaginas la situación que pasó Natán? Es el rey. Si se enoja y me manda a matar, ya vi que sí manda a matar. Ya vi de que se le hace fácil mandar matar a la gente, ¿eh? Y si nada más me destierra y me quita todos mis privilegios como profeta, y ya tengo que quedar. Y si la toma contra mi familia, es el rey. ¿Tú crees que fue una situación fácil para Natán? Por supuesto que no. Pero él tuvo que tomar una decisión que muchos tenemos que tomar hoy en día. O quedas bien con Dios, o quedas bien con los demás. Muchas veces no se puede con los dos. ¿Con quién prefieres quedar bien? Dale un aplauso entonces, Carlos. Natán calumnió a David, lo juzgó, chismeó. Natán, todos deberían de haberle dicho, Natán, no hagas chismes, Natán. Déjalo, ese rey, ya se va a arrepentir, Natán. Tuvo en poco la palabra del Señor, entonces el Señor tuvo que reprenderlo. Cuando enseñamos basados en las Escrituras que los mormones, los testigos de Jehová, los católicos están en un grave error y descubrimos sus herejías, entonces también estamos juzgando, haciendo chisme, calumniando, murmurando. ¿Por qué nada más nos paramos de pestañas cuando tocamos a hombres que visiblemente ya están en apostasía? Que me paro aquí y te digo, Jesús Adrián Romero acaba de decir que Jesús era un cómico borracho. Pero muchos ya van a decir, ay, va con Jesús Adrián otra vez. Deje a mí, Jesucito. Acaba de predicar eso Jesús Adrián Romero. Lo acaba de subir. Y sabes, le empiezan a poner comentarios. Arrepiéntase, eso es apostasía. Y empiezan a salir. Tú no juzgues, tú quién eres para juzgar. Él la vara que estás midiendo, él es un ungido. A mí me han bendecido sus canciones. ¿Y eso qué? Yo no sé tú, pero a mí me da coraje que diga que mi Jesús era un borracho y cómico. Y la gente, ¿sabes qué hizo cuando les dijo? ¡Ay, hasta Jesús era un borracho! Su iglesia llena y todos aplaudiendo y riendo. ¿Por qué fundamento lo digo? Pero no lo juzgues, ¿eh? ¿Por qué fundamento lo digo? Que en la última cena, escuche, que en la última cena hay un cuadro de Leonardo da Vinci muy conocido, La Última Cena. ¿Qué hay ahí en medio? Una copa. Ah, ¿qué tomaban? Vino. Ah, pues por eso borracho. Y la gente todavía dice, no lo juzgues, hermano, no lo juzgues, déjalo, a mí me ha bendecido. Yo no estoy diciendo cómo se viste Jesús Adrián Romero, que tiene un buen estilo realmente, siendo sinceros. Se viste casual y sus Converse, me gusta realmente. A lo mejor habrá gente más, un poquito más de la vieja escuela y diga, ¿qué nacadas son esas de tenis con saco? Yo no estoy diciendo cómo se viste. Yo no estoy diciendo, ese Jesús Adrián Romero, 4 ojos. ¿Por qué usa lentes? Total, no tiene buena vista, que tiene de malo. Yo te estoy diciendo las enseñanzas erróneas y heréticas de las personas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago 4:17, le es pecado.
si yo sé diferenciar entre el error y las herejías apóstatas modernas, que no son otra cosa que un refrito de la apostasía del pasado, porque si usted lee un poco de pensamiento, de historia del pensamiento cristiano, se dará cuenta que en los primeros 4 siglos de la iglesia, en los primeros 4 siglos de la era moderna, todas las apostasías que estamos viendo ya se habían dado y se repiten y se repiten y se repiten nada más. Si yo sé diferenciar entre una y otra y no les advierto, entonces eso sí es pecado, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Pastor, ¿pero por qué menciona nombres? ¿Por qué no puede decir nada más un hermano que canta sumérgeme? ¿Por qué no lo deja en el anonimato? Ese no es el patrón bíblico. Si usted se fija en la Biblia, vamos a 1 de Timoteo. Ayúdame, Ángel, 1 de Timoteo 1, 19 y 20. Esther, ¿me ayudas por favor con 2 de Timoteo 4, 10? Reina, ¿me ayuda por favor con 2 de Timoteo 4, 14 y 15? Y yo voy a leer 3 de Juan 9 y 11. Cada una de las citas que les estoy dando, claramente el apóstol Pablo, el apóstol Juan, no dicen, ay, tengan cuidado con algunos. Dicen nombre y no dicen apellido porque no se estilaba en ese entonces. Pero si no hubieran dicho nombre, apellido, santo, seña, número de seguro social, todo para que tuvieran cuidado. Por eso se hace, para que tengas cuidado. Fuerte, por favor. 1 de Timoteo 1, 19 y 20. Manteniendo la fe en buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué. Hasta ahí nada más. Le entregué a Satanás, les dio disciplinas, les dijo, ¿saben qué? Si siguen así no van a poder tener comunión en la iglesia. Eso es entregar a Satanás, se los he dicho muchas veces, no es que hizo algún rito oculto satánico. Himeneo y Alejandro. No les dijo, es que hay algunos que no les voy, vamos a ponerle H y A, nada más sus siglas. Dijo nombre, Himeneo y Alejandro. Aguas con ellos, con el Alejandro de la Biblia, no con nuestro hermano Alejandro. Después, 2 de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Hasta ahí nada más. Porque Demas me ha desamparado, amó al mundo y ya se fue. ¿Por qué no dijo, de los que estaban conmigo, hay un hermanito que se fue? Le dijo su nombre, completamente. Demas ya se fue al mundo. Aguas, porque si les dice, no, vente, ese Pablo está loco. Ah, no, lo que pasa es que tú ya te fuiste al mundo, amigo. Por eso me estás hablando mal de él. Por eso lo hizo Pablo. El 14 y el 15, versículos 14 y 15 de ahí mismo. Alejandro el Caldero me causa muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guarda tú también de él, pues en gran manera se ha puesto nuestra palabra. Se ha Opuesto a la palabra. Alejandro nuevamente, híjole. Y aquí sí hay 2 Alejandros, ¿verdad? Pero son papá e hijo. Alejandro el Caldelero se ha puesto nuevamente. Y 3 de Juan 9 y 11, del 9 al 11, 3 de Juan solamente tiene un capítulo, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ay, hasta ahí para empezar el nombre, ¿verdad? Pero bueno, imagínate, no le pongas Diótrefes a tus hijos. Hermano Diótre, ¿qué vale Diótre? Yo le he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra ustedes, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El apóstol Juan también dice su nombre, le dice, ¡hey! Hay un hermano que si tú recibes a otros de tus hermanos en Cristo y él se da cuenta, dice, ¡hey! ¿Quién eres para recibir? Vete de aquí. Porque él quería nada más, yo quiero ser aquí visto. ¿Por qué utilizaron su nombre? ¿Por qué no nada más dijeron algunos? Hay quienes, porque tenemos que señalar perfectamente de dónde viene. Ese es el patrón bíblico. ¿Qué pasa con Mateo 7:1 que dice, no juzgues para no ser juzgado? La cita debe de entenderse en su contexto. Vamos a leer Mateo 7 del 1 al 5, porque nada más sacan de contexto la cita. Escuche, amado hermano, antes de continuar, quiero decirle
Ahorita me llega el pensamiento. Hay gente que ya me preguntó, bueno, pero ¿podemos seguir escuchando a Jesús Adrián Romero? ¿Qué pasa? ¿O qué hacemos? ¿O qué? En cuanto a sus canciones, sobre todo sus primeros discos son bíblicos. Realmente tiene letras muy bíblicas, muy cristocéntricas, teocéntricas, donde Cristo, Dios, es lo mismo, es el centro del mensaje. Por esas canciones, algunas veces hasta interpretamos algunas de ellas, no hay ningún problema. Sus últimos 2 o 3 discos ya ni los he escuchado, no le puedo decir, pero sinceramente no creo que tengan mucho contenido bíblico. Lo que sí tenga mucho cuidado es con sus predicaciones. No porque sea un hombre que Dios le dio en el principio, que tuvo mucha inspiración, como lo quiera ver, y tuvo buenas canciones que bendijeron al pueblo de Dios, quiere decir que entonces todo lo que diga está bien. Es que a mí con la de Sumérgeme, ¿cómo me bendijo el Señor y me metía en el río de Dios? Por eso Él no puede estar mal. No, sí se puede. Dice la Biblia, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Vale? ¿Qué pasa con Mateo 7:1? ¿Qué pasa con los que te dicen, pastor, no juzgue, porque si juzga será juzgado? Vamos a leer todo hasta el versículo 5. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio que juzgas serás juzgado, y con la medida que mides serás medido. Hasta aquí vamos bien. Yo le dije, júzguenme, critiquen lo que les enseño. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí una viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Los versículos 2 al 5 nos hablan claramente de no juzgar el pecado de otros cuando nosotros mismos cometemos esos y otros pecados. No dice que no disiernas la enseñanza. No dice que no hables del ungido de Jehová, que no menciones su nombre. Dice, hey, Jesús, ¿quieres juzgar a otros por su pecado? Sí. ¿Tú pecas? Es como si yo les quisiera ponerme a decirle a alguien de sobrepeso, así de, ese. O que les quisiera decir, hermano, ya rasúrese. ¿Ah? Ahí sí. Pero estamos discerniendo la enseñanza. ¿Qué pasa con el famoso? Es que hablar mal de los siervos de Dios no se puede. Una fuente no echa agua dulce y amarga al mismo tiempo. En primer lugar, Santiago 3:11, que es esta cita, el apóstol Santiago o el discípulo Santiago dice que una fuente no puede echar agua dulce y amarga al mismo tiempo. Se refiere a maldecir, que en nuestra cultura lo conocemos como decir groserías. Dice el apóstol, no maldigas a tus hermanos, no les digas groserías, no puedes salir de aquí, ¡tos que toro! Y acá, varón, Dios te bendiga. Allá con tus amigos, ¿qué hubo el hijo de la...? Y acá, pastor, Baruch Hashem. Ahí sí. Eso es a lo que se refiere Santiago. Además, no estoy hablando mal de las personas. Si digo que Jorge Mario Bergoglio, ese hombre es llamado Francisco I, el Papa, está equivocado por decir que los ateos, si se portan bien, van al cielo, entonces ya estoy hablando mal de él. ¿Eso es hablar mal de él? Estoy discerniendo la verdad y se la estoy poniendo en sus manos. Esa es una gran diferencia. La unidad en el error solamente es superficial. La verdadera unidad debe de ser en la doctrina. Y eso nos va a llevar a unidad en todos los aspectos. Hay un movimiento que promueve la unidad superficial, que invita a todos, católicos, evangélicos, testigos, mormones, musulmanes, ateos, a ser uno mismo, a compartir los puntos en común y dejar atrás las diferencias, de las cuales Marcos Witt y Jesús Adrián Romero y Alex Campos son promotores. Alguien dígame de qué le estoy hablando. Del ecumenismo. Yo le digo estos 3 nombres porque ellos 3 ya hablan de que los católicos no son idólatras, de que vas al Papa y le cantas las mañanitas y que, no, eso es con la Virgen. No les sorprenda realmente si ve a alguno de ellos cantando las mañanitas un 12 de diciembre ahí en la Basílica, de verdad. Pero es que deje atrás las diferencias, hermano. Tenemos que ser uno en Cristo. Tenemos que aprender a vernos como... No es cierto. Eso no es cierto. Eso no dice la Biblia. Personajes conocidos del Evangelio como Campos, Witt,
se han enrolado en estas filas, pero no fue un día para otro. Dice Primera de Juan 2:19, y aquí es donde viene esa cita, apúntela, la lee en su casa. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Vale? Para que cuando escuche alguna trasteada de algún hermano no diga, es que este era un varón de Dios. Tal parece que el ecumenismo no tiene nada de malo. Por el contrario, qué buena intención unir a todos los cristianos del mundo. Pentecostales, bautistas, luteranos, mesiánicos, calvinistas, presbiterianos, adventistas, católicos, testigos, mormones, ciencia cristiana, aún ateos, todos unidos como uno solo. Y es precisamente ahí donde está el error en el ecumenismo. No busca unir el cuerpo de Cristo, el cual ya está unido por el Espíritu Santo. Lo que trata de unir es a todos los seres humanos bajo una mega religión de principios y valores éticos, morales, que no es lo mismo que ser hijo de Dios. El ecumenismo es una blasfemia a la cruz de Cristo. Si nosotros podíamos unirnos con los ateos, con los musulmanes que no creen en Cristo, si nosotros podíamos hacer las obras de salvación, acá estoy, para hacer una gran iglesia, ¿para qué vino Cristo a morir? Si todos podemos ser una gran iglesia y todos agarrarnos de las manos y bien felices, ¿para qué vino Cristo a la cruz? ¿Sabe el hombre más que Dios? ¿Sabe que el ecumenismo empezó en Génesis 11? Cuando todos dijeron, vamos a hacernos una torre que llegue hasta el cielo. ¿De quién le estoy hablando? De la torre de Babel. Se querían unir como hombres, pero no en Cristo. Nuestra unidad radica en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso estamos unidos, por eso estamos aquí, por eso le amamos y le servimos. ¿Cuántos dicen amén? El ecumenismo olvida mencionar el más grande problema de los seres humanos, que se llama pecado. Esa es otra de las diferencias. En el ecumenismo te hablan del amor de Dios, te dicen que Dios acepta a todos, que busquemos una unidad en el Señor, que busquemos un bien común, pero no te dicen nada de pecado. Por eso Panchito primero dice, aunque seas ateo, si te portas bien vas al cielo. No es cierto. Ateo o no ateo, si tu pecado no ha sido lavado por la sangre de Cristo, no vas al cielo. Ateo, musulmán, cristianos que tal vez estén en este lugar, pero que les gusta vivir en pecado y en pecado y en pecado. Dice Romanos 8:1, los que están en Cristo no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque se diga, ay. Marcos Witt fue invitado a un programa en Perú que se llama El Gran Show. Ahí habló de que su música no tiene exclusividad de religiones y que debemos de respetar a las demás religiones. ¡Qué bonitas palabras! ¿Qué tiene de malo todo eso? Nada. Al contrario, es muy bueno, sobre todo la parte del respeto, pero estamos poniendo los ojos en el árbol equivocado. Estamos poniendo los ojos en el árbol del bien y del mal, en lugar de poner los ojos en el árbol de la vida, que es Cristo. No habló de Cristo, no les dijo, Cristo vive, Cristo es mi Señor, con su sangre lavó mi pecado. Nada más dijo, es bueno respetar las religiones. Y todo el mundo le aplaudió, pero no habló del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Ese es el punto. No se trata de ser uno, se trata de Cristo y solamente de Cristo todas las veces. Ese es el mensaje. Ese fue el mensaje y ese siempre debe de ser el mensaje, Cristo. Lamentablemente, al igual que con muchas falsas doctrinas, el ecumenismo está entrando en la iglesia de Cristo. Y así como muchas falsas doctrinas tienen mucha boga y todos hablan de decretar, de declarar, de tantas barbaridades que ya les he hablado, también está entrando en la iglesia de Cristo sutilmente y te dice, no hermano, no lo critiques, no hermano, no, eso no viene de parte de Dios, no juzgues. Se está volviendo un peligro para la unidad, porque promueve unidad superficial, basada en sentimientos y no en doctrina. Póngame mucha atención. La unidad se debe de basar en la doctrina, no en los sentimientos. Es que yo siento bien feo que... Es que la unidad es por medio de la doctrina, no por medio de los sentimientos. Te dicen bien religiosos, hermano, no causes división, no dañes el cuerpo de Cristo.
Es que todas las iglesias tienen algo de bueno, hermano. No juzgues, hay que amar. Qué bonita frase. Es que no hay que juzgar, hermano. Tú te falta amor. Usted lo que tiene que hacer, pastor, es llenarse de amor. Por eso juzga. Porque los amo, por eso los delato. Por eso les digo, estás haciendo las cosas mal. No toques al ungido del Señor. No juzgues para que no te juzguen. Es lo mismo criticar que juzgar. No, ya lo vimos. Juzgar con justo juicio. Criticar es discernir. No tienen revelación, por eso juzgan. ¿Sabe qué es lo que está entrando ahorita en la iglesia de Cristo? Que nos dicen, lo que pasa es que el pastor Olam y su gente no tiene revelación, no lo puede alcanzar, no hace nada. Por eso nos están juzgando, porque nos tienen envidia. Y eso nada más hablan, no nada más de nosotros, de todo mundo dicen lo mismo. Es que como no pueden alcanzar lo que yo tengo, lo que nosotros hicimos, a mí mi mirada está solamente en Cristo y se acabó. Es que el amor es por encima de la doctrina. Nadie tiene toda la verdad. No juzgues mi parte de la verdad. ¿Se acuerda que le dije que ese es un pensamiento gnóstico? El decir nadie tiene toda la verdad lo pensaban los griegos desde el siglo III antes de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y su palabra es verdad. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces nada de que nadie tiene toda la verdad. Podemos diferenciar en liturgia. Hay gente que no le gusta danzar, hay gente que en sus iglesias ponen árbol de Navidad, hay gente que puede hacer no aplaudir, lo que sea. Eso es liturgia, si se refieren a eso. Pero en cuanto a doctrina fundamental, Cristo es el Señor y nada más, la soberanía de Dios. Las críticas dañan a la iglesia, hermano, ya no critique. Juzgar es malo, eso no le agrada a Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees que le agrada a Dios esa gente que apostata y que dice herejías? ¿Qué pasaría ahorita en este momento si yo veo que entra alguien o en el metro, no sé, en cualquier lugar, ponte en esta situación? Yo veo a alguien que trae pistola y que está ya listo para asaltar y veo que está asaltando y veo que va caminando atrás de mi hermano y dice, ahorita ya es como te encañonan. Y yo lo veo desde lejos, lo veo venir, veo que lo van a asaltar y digo, no, yo no tengo que juzgar a ese hombre. No, pues allá él y Dios, ya él entregará, el ladrón entregará cuentas con Dios, ¿eh? ¿Qué me vas a decir? ¿Por qué no le avisó que le iban a hacer algo mal? Por eso es que me levanto y se los digo una y otra vez. Recientemente en las redes sociales se está dando un movimiento muy criticado por quienes dicen que no se debe criticar, vaya ironía, llamado trolear, que no es otra cosa que hacer mofa, sátira o burla de los falsos maestros y sus herejías. Hay quienes son muy susceptibles a este tipo de comentarios o imágenes, sin embargo, es algo no solo propio de nuestra cultura latina, sino algo que podemos encontrar en la Biblia. Vaya Primera de Reyes 18-27. A mí me da mucho por hacer esto. Si usted entra a las redes sociales y ve mi muro en internet, en el Face, en Twitter, se dará cuenta que son muchas las imágenes que pongo, muchas veces haciendo sátira, muchas veces acaban de etiquetarme en un video que no lo quise poner, yo ya lo había visto, porque dije va a herir susceptibilidades, me etiquetaron y dije bueno, ya no lo puse yo, donde ponen a todos estos falsos maestros, Benny Hinn y compañía, ponen el Street Fighter de la iglesia y ponen según a Benny Hinn tirando gente, y los que sabemos que es Street Fighter, comprendemos, los que no, pues ya sacando el Hadouken de la gente cayendo. Eso es a lo que me refiero, eso es trolear, eso es hacer mofa. Pero si hubo quien se paró de pestañas y dijo ¡oh! Y sabes que esa gente que se cayó en el suelo se levantó pensando que estaba más ungida, le sacaron su dinero y se fue a vivir una vida sin Cristo y en pecado y posiblemente se vaya al infierno. Eso sí da coraje, eso sí es para enojarse. Elías hizo lo mismo. Primera de Reyes 18-27. Ya lo tenemos, cuando lo tenga diga amén. Y aconteció al mediodía que Elías
hablaba tranquilamente con ellos. Que Elías les hacía la plática bonito. Que Elías era cordial. Que Elías se burlaba de ellos y les decía: griten más fuerte porque Dios quizás está meditando, o tiene trabajo, o va en camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Elías se enfrenta a 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Y les dice: vamos a poner 2 holocaustos, uno aquí y otro acá. Y el Dios que haga llover fuego, ese es Dios. Órale, va. 450 más 400, 850 personas que tomaban cuchillos, se saqueaban, brincaban. Eso es lo que era más o menos su liturgia que hacían, gritando: ¡Baal! ¡Baal! Y de este lado Elías les decía: pues grítenle. A lo mejor está dormido, chavo. Pues grítale más fuerte. ¡Chíflale! ¡Baal! Y nadie criticó a Elías. ¡Ay, Elías! ¿Qué estás haciendo, Elías? Esto no es todos los días. ¿Sabes por qué lo hizo Elías? Porque de esa manera estaba poniendo en evidencia a los falsos maestros y a las falsas doctrinas. Los estaba evidenciando y diciéndoles: ¿ven cómo eso no es de Dios? Elías no se puso a hacer un mega espectáculo. Él dijo: Señor, yo creo en ti, lo que vas a hacer. Y llovió fuego del cielo. Así de sencillo y así de poderoso es nuestro Señor y Dios. Denle un aplauso a Rey. ¿Qué pasa con él? Hermano, es que usted debe de hacer lo que haría Jesús. ¿Qué haría Jesús en esa situación? Jesús tenía compasión y misericordia de leprosos, de prostitutas, de pecadores. ¿Quieres saber de verdad qué haría Jesús? Búscalo en tu casa, Mateo 23, 27 y Marcos 11 del 15 al 18. ¿Sabes qué hizo Jesús? Llegó y les aventó las mesas y les dijo: lárguense de la casa de mi papá, porque esta es llamada casa de oración, no cueva de ladrones. ¿Sabes qué haría Jesús si estuviera hoy en día? Iría enlace corriendo y les diría: mi nombre no lo ensucien aquí, lárguense, cueva de ladrones. ¿Sabes cómo les decía Jesús? Hipócrita, porque por fuera eres un sepulcro blanqueado, muy bonito, pero por dentro hay huesos pudriéndose. Eso haría Jesús. Así que la próxima vez, ¿qué haría Jesús? ¿Quieres que te haga lo que hizo Jesús? ¿De veras? Sí, pórtate como Jesús. Ponta una rieta, azote de cuerdas. Para que te vuelvan a decir qué haría Jesús, seguro. Marcos 11 del 15 al 18 y Mateo 23, 27. Si usted lee todo Mateo capítulo 23, se titula Ayes sobre los escribas y fariseos, que les dice: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! Vamos a terminar ya, por favor. ¿Cómo evitar ser engañados por la trampa de Satanás llamada unidad sin sana doctrina? No podemos saber si algo viene por el número de seguidores. Escuche bien. Quiero que se lleve esto a su casa. Vamos a terminar ya. Es muy importante, por eso le dije que pusiera mucha atención. La apostasía se está dando en todos lados. La gente que te habla de avivamiento no lee la Biblia. La Biblia dice que antes del fin vendrá apostasía, no avivamiento. Se está dando por todos lados y en todos lados están saliendo movimientos heréticos tremendos. ¿Cómo saber si esto viene de Dios o no? Ya te di 5 predicaciones o 6, te lo voy a resumir bien fácil. Primero, no te dejes llevar por el número de gente. Es que yo tengo 100 iglesias y tú vas empezando con esta. ¿Ah, es por el número de gente? Vámonos con los católicos. ¿Sí o no? No es por el número de gente. Mateo 7, 13, 14 dice que ancha y espaciosa es la puerta y el camino de perdición, y angosto el camino de la salvación. Tampoco podemos definir la verdad en un mensaje o doctrina
por el número de milagros, dones o manifestaciones sobrenaturales que produzca. Mateo 24:24 dice que muchos serán engañados, que los falsos maestros y falsos cristos tienen poder de hacer señales y prodigios. Es que ve aquí, Dios hizo que... Pero estás blasfemando. Defienden a Cash Luna y dicen: es que Cash Luna tiene muchas iglesias y ha sanado a mucha gente y ha hecho muchos milagros, pero Cash Luna se para y dice que él es como Jesús porque se transfiguró. Cash Luna se para y dice que nosotros somos Jehová Junior, lo cual es una blasfemia, te haces igual a Dios. Cash Luna se para y culpa a Dios de su fracaso. Él tuvo un fracaso cuando iba a comprar un terreno. El vendedor se le echó para atrás y después dice: es que Dios me quedó mal. Le echa la culpa a Dios de su propio fracaso. Total, si fracasó con que hubiera dicho: Dios, tú sabes por qué haces las cosas, aquí sigue haciendo toda la gloria. Pero le echa la culpa a Dios. ¿Que haga muchos milagros? Tampoco. Es que va a hacer muchos milagros, pastor. Sí, pero eso no me dice nada. Sencillo. ¿Quieres saber cómo discernir? La respuesta es un nombre: Cristo. Si el mensaje no es cristocéntrico, no solo esta, sino todas las doctrinas deben de ser desechadas. ¿Sí me escuchó? Se trata de Cristo, siempre de Cristo, solamente de Cristo, exclusivamente de Jesucristo. Si va a aplaudir, apláudale bien, le he dicho. De eso se trata el Evangelio de Cristo. La palabra de Dios es Cristo, Cristo, Cristo. Hebreos 5:14, vamos a leerlo para terminar ahí. ¿Dónde estás, Javier? Ayúdame, Javier, ya nada más para terminar. 5:14, por favor. Le dije que esta predicación iba a tomar una... ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estoy hablando de la unidad en la iglesia. No podemos tener una unidad superficial. No podemos decirle a todo amén. Quiero ver que haya gente cada vez más madura, que empiece a ver la diferencia entre su izquierda y su derecha espiritual. Hay gente que pone like a lo que yo pongo en internet y que pone algo Cash Luna y también le ponen like. Hay que empezar a crecer y a discernir. No estoy diciéndole tampoco: está mal usted, hermano. No, eso va a ser con el tiempo. Por eso son estas predicaciones. Tiene que empezar a notar la diferencia entre su izquierda y su derecha. Si yo le pregunto ahorita a un bebé: ¿dónde está mi hija? Aquí está esta Dania, la hija de mi cuñado. Si le pregunto: a ver, mi hija, ¿cuál es tu izquierda? ¿Y puedo yo criticarla porque no sabe? Ahora, mi hija, ¿cuál es tu izquierda? Tampoco sabes. No es cierto, hija, sí se supo. Ahora, si no supiera, entonces sí. Y no ella, sino a su mamá, por no enseñarle cuál es la izquierda y cuál es la derecha, hermana, Igual así, ese es mi trabajo, enseñarles a diferenciar entre la izquierda y la derecha, y sobre todo a que ponga su mirada en Cristo Jesús. Esa es la tarea de un pastor, que usted vea a Cristo solamente. Por eso Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, no en el pastor. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Vamos a ir a Acapulco, primero Dios, ahora en 2 meses. Y todos nos queremos ver así de ponchados. Pero no hacemos ejercicio. ¿Se va a poder? ¿Quiere aprender discernimiento? Ejercítelo. Lea la palabra. Lea la palabra. Aprenda a discernir. Ejercítese. Y entonces sí se va a poner maduro, ponchado espiritual. Cierre sus ojos. Vamos a orar para terminar. No podemos sacrificar la doctrina por la unidad. No se trata de ser todos unidos. Se trata de Cristo. Si la doctrina no es cristocéntrica, no la vamos a sacrificar. Ese fue el motivo por el cual nosotros nos separamos del movimiento donde estábamos. Yo no salí mal con ningún pastor ni con nadie. Yo no tuve diferencias personales, gracias a Dios, con nadie. Fueron diferencias doctrinales que estribaron aquí, en este punto.
A mí Dios me ha puesto, como a muchos otros, el cristocentrismo. Se trata de Cristo. No de don, de unción, de manifestación, de mover. No. Se trata de Cristo. Si Cristo da un don, si da unción, si da mover, será porque Él quiere. Pero yo no busco eso. Yo busco a Cristo. De eso se trata. Usted no puede basar la unidad de la iglesia en nada que no sea la sana doctrina, porque corremos el peligro de caer en la apostasía. Nuestro deber es permanecer unidos con los que aman más la verdad. Nuestro amor y lealtad debe de ser con Cristo y el Evangelio, no con X pastor y X movimiento. Su lealtad debe de ser con Cristo y el Evangelio. Y si un día esta iglesia apostata y dejamos de hablar cristocéntricamente, búsquese otra iglesia donde sea el mensaje cristocéntrico. Usted no le debe lealtad a esta iglesia ni a mí como pastor, se la debe a Cristo y a su Evangelio nada más. El precio a pagar es muy alto, pero también es muy alta la recompensa. La Biblia dice en Mateo 10, 34 al 39, Jesús les dice: yo no vine a traer paz, sino espada, y a poner unos contra otros. Y termina diciendo en ese mensaje: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es alto el precio porque hemos tenido que desprendernos de gente que amábamos, pero es más grande la recompensa, porque así como perdemos nuestra vida, la hallamos en Cristo. Oremos, cierre sus ojos y oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Te pedimos que nos enseñes a discernir, a diferenciar entre una y otra doctrina o palabra o enseñanza. No permitas jamás que caigamos en el orgullo espiritual de pensar que somos mejores. Si nosotros sabemos la diferencia es porque tú eres bueno, porque por gracia nos has dado a entender esa diferencia, no porque la hayamos merecido. Hoy, Señor, ponemos en tus manos nuestra mente para que se cumpla tu palabra y tengamos la mente de Cristo. Enséñanos a discernir, enséñanos verdaderamente a unificar, Señor, a unificar la doctrina, a unirnos como lo que somos, hijos de Dios, pero unirnos en sana doctrina. No en amor, en sentimientos, en emociones, sino en sana doctrina, papá. Damos gracias, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios?